y los últimos desarrollos en Irán han evolucionado de una simple lucha de poder a un escenario completo de traición, un golpe militar y el colapso del régimen desde dentro. Filtraciones de inteligencia publicadas por Irán Internacional el 30 de abril de 2026 revelan una gran traición por parte de la facción reformista contra los guardianes de la revolución. El ministro de Relaciones Exteriores, Araghchi, traicionó a su lado al cambiar de bando a mitad de carrera, lo que llevó al presidente Pezeshkian al borde de la ira. El 30 de abril, la solicitud de Pezeshkian y del presidente del Parlamento, Mohammad Bakr Ghalibaf, para destituir al ministro de Relaciones Exteriores, Abbas Araghchi, expuso la última resistencia desesperada de la facción diplomática reformista contra el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. El deliberado bypass de Araghchi al presidente en las negociaciones nucleares y su estricta ejecución de las órdenes del comandante de la Guardia Revolucionaria, Ahmed Vahidi, se está caracterizando como una traición absoluta. Pezeshkian, diciendo a su círculo íntimo, «Si esto continúa, lo despediré», en realidad muestra que se ha visto obligado a traicionar a su propio ala diplomática porque Pezeshkian, quien fue elegido por su identidad reformista, parece haber sido arrastrado a cambiar de bando bajo la enorme presión económica y militar del bloqueo de Hormuz de Trump, permaneciendo a la sombra del IRGC. El trasfondo de estos eventos muestra cómo las trampas diplomáticas establecidas en el campo han sido ejecutadas a través de una jerarquía militar. Mientras el equipo negociador de Irán, liderado por Ghalibaf, buscaba flexibilidad diplomática en el expediente nuclear, el viaje en solitario de Araghchi a Islamabad el 24 de abril, donde transmitió una propuesta que posteriormente fue rechazada por Estados Unidos, es la imagen más clara de cómo se ha pasado por alto la autoridad civil. Esta visita documenta que el monopolio del gobierno de Pezeshkian sobre la política exterior ha sido cerrado. Los profundos desacuerdos que surgieron entre Vahidi y Pezeshkian sobre los efectos destructivos en la gestión de la guerra y la economía civil terminaron con Vahidi declarando que todos los puestos administrativos clave serían determinados directamente por los guardianes de la revolución, arrastrando la política civil a un estado de parálisis. El comportamiento del ministro, actuando como el delegado de campo de Vahidi en lugar de un administrador civil encargado de ejecutar la política del gobierno, está creando una atmósfera de motín en la política interna de Irán. El 27 de abril, la negativa de los diputados radicales cercanos a Said Jalili a firmar la declaración parlamentaria en apoyo a la diplomacia civil expone las dimensiones de fragmentación en el poder legislativo. La enorme presión económica proveniente del exterior ha elevado la competencia por recursos dentro del Estado a un nivel letal. Mientras el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica ha monopolizado completamente la menguante economía y los mecanismos de toma de decisiones, el gobierno civil se queda solo con las preocupaciones sobre el sustento de la gente y la economía en colapso. El efecto dominó en el funcionamiento del Estado de esta operación de tutela militar llevada a cabo a través de Araghchi está desencadenando un escenario de colapso sistémico. La incapacidad de Pezeshkian para controlar a su propio ministro de Relaciones Exteriores designado crea una enorme incertidumbre para los homólogos sentados a la mesa con Teherán. Propuestas rígidas, formadas únicamente por la mente de un general sin consenso civil detrás de ellas, están obstruyendo los canales diplomáticos en lugar de abrirlos. Ghalibaf, acorralado por facciones radicales dentro del Parlamento, ha reducido la capacidad de resolución de crisis de la legislatura a un nivel anulado. La estrangulación económica creada por el bloqueo de Hormuz está causando el cese de los flujos de petrodólares y llevando las enormes ruedas industriales a un punto de desaceleración hasta detenerse. La incapacidad del gobierno para tomar medidas civiles que mitiguen la destrucción causada por el bloqueo está reforzando la creencia pública de que las promesas reformistas no eran más que mentiras. Esta profunda desilusión está dejando al frente interno del régimen indefenso, preparando la infraestructura para una ola de pánico civil. Cuando la desesperación económica y la indecisión política se combinan, otro gran peligro para el régimen, la desobediencia institucional, comenzará a surgir. Los gerentes de nivel medio y bajo en la burocracia civil están condenados a vivir un gran dilema sobre a qué autoridad permanecer leales. Esta dualidad aumentará la probabilidad de paros en las oficinas estatales y conflictos intrainstitucionales a dimensiones masivas. Este estilo de gobernanza militar colectiva bajo el liderazgo de Vahidi produce un sistema que está lejos de ser flexible, es frágil y excesivamente propenso a errores. Esta situación puede estar colocando a Irán en una posición atrapada no solo frente al exterior, sino también contra sus propias dinámicas internas. La depresión económica no se limita a la desobediencia burocrática en las oficinas estatales.
está comenzando a dañar las líneas de producción y los nervios de las calles directamente. Debido al bloqueo de Hormuz, la interrupción del suministro de materias primas y bienes intermedios está provocando cierres sucesivos de fábricas en los principales centros industriales como Teherán, Isfahán y Tabriz. El colapso masivo en los ingresos de producción está sentando las bases para que los trabajadores que no han recibido sus salarios durante meses abandonen sus trabajos y para que comiencen olas de huelgas de facto a nivel nacional. El presidente Pezeshkian, apareciendo en la televisión nacional y haciendo llamados desesperados al público para reducir el consumo de electricidad, se refleja en las calles como la confesión más clara del colapso en la infraestructura energética y la impotencia del gobierno civil. El envenenamiento de poder en la cúpula del régimen y la usurpación de la autoridad civil por parte del IRGC han demolido completamente la mínima confianza del público en el Estado. A los ojos de las masas que luchan con el desempleo, la oscuridad y el hambre, los juegos de poder de las élites militares han perdido su legitimidad. Esta cámara de presión socioeconómica está elevando al máximo la probabilidad de que una ola masiva de protestas estalle en cualquier momento en las calles de la capital, Teherán. El sangriento fantasma de la protesta de enero de 2026 en los recuerdos ahora tiene el potencial de resucitar con una acumulación de ira mucho mayor y dirigida directamente a la existencia del régimen. A los ojos de las masas que luchan con el desempleo, la oscuridad y el hambre, los juegos de poder de las élites militares han perdido su legitimidad. Esta cámara de presión socioeconómica está elevando al máximo la probabilidad de que una ola masiva de protestas estalle en cualquier momento en las calles de la capital, Teherán. El sangriento fantasma de la protesta de enero de 2026 en los recuerdos ahora lleva el potencial de resucitar con una acumulación de ira mucho mayor y dirigida directamente a la existencia del régimen. En medio de todo este cerco, las duras amenazas que surgen del escalón de mando de la Guardia Revolucionaria, cerraremos el estrecho, prenderemos fuego a la región, chocan con el muro de acero que la Marina estadounidense ha erigido en el campo, enfrentando una realidad lamentable. No hay una realidad militar concreta ni una contraestrategia aplicable sobre la mesa para romper el bloqueo. Estados Unidos, mostrando el máximo de su capacidad operativa en el extranjero, ha desplegado simultáneamente 3 portaaviones nucleares en la región: USS Gerald R. Ford, Mar Rojo; USS Abraham Lincoln, Mar Arábigo; y USS George H. W. Bush, Océano Índico, y ha tomado a Teherán en un triángulo naval estratégico. Más de 200 aviones de combate de quinta generación, F-35C y F-A-18, y más de 15.000 efectivos navales en las fuerzas de tarea están poniendo a Irán en una situación de encierro físico. Cuando el escudo de radar proporcionado por los F-35C a través de la fusión de sensores y las redes Link 16 se combina con la capacidad de guerra electrónica de los aviones EA-18 y E-Growler, que ciegan los radares Bavar 373 y S-300, las baterías costeras de Irán se vuelven inoperantes antes de que puedan siquiera abrir su radar de disparo. Este enorme despliegue opera con una disciplina impecable tanto por encima como por debajo de la superficie. Mientras los Marines estadounidenses controlan el comercio a través de operaciones de infiltración en barcos de carga, como el MV Blue Star 3, un total de 39 barcos han sido desviados, submarinos nucleares de clase Virginia mantienen a los submarinos iraníes de clase Kilo bajo control. En el aire, los B-52 y F-15E están mostrando su fuerza. El intento del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de romper el bloqueo directamente con fuerzas navales significaría una confrontación totalmente asimétrica con el poder naval y aéreo estadounidense, lo que implica que la última infraestructura militar restante del régimen sería reducida a cenizas en cuestión de días. La mentalidad militar que derrocó al gobierno civil es, irónicamente, la más indefensa en su propio ámbito de especialización. El escalón de mando del IRGC, que no tiene un plan de acción más allá de observar la actividad en los radares, está certificando su impotencia en los escalones inferiores del ejército con consignas vacías contra el bloqueo. Mientras esta desesperación en el campo está creando un estado de pánico en el escalón de mando, está desencadenando una atmósfera de posible motín en los rangos inferiores del ejército. El régimen está atrapado sin movimientos restantes en el tablero de ajedrez. La política de mirar hacia el este de Teherán se ha derrumbado efectivamente. Mientras el bloqueo de Trump estrangula al régimen, Moscú y Pekín han caído en un silencio ensordecedor. Rusia, lidiando con sus propias crisis militares, no puede permitirse un conflicto directo con Estados Unidos.
China, por otro lado, evita convertirse en un escudo para las disputas internas de Irán al arriesgar la seguridad energética global. La no llegada del apoyo externo esperado está eliminando rápidamente la posibilidad de supervivencia del régimen. La reducción de los flujos de petrodólares a un nivel detenido está afectando directamente el poder regional de Irán, la red de fuerzas proxy. La IRGC se ve obligada a dividir sus limitados recursos restantes entre reprimir posibles levantamientos internos y financiar a Hezbollah y los hutíes externamente. Las fuerzas proxy, incapaces de recibir efectivo y logística del centro, dejadas solas con las órdenes contradictorias de las facciones, están experimentando una parálisis operativa en el campo. Esta debilidad financiera de Teherán está anulando la disuasión regional construida durante décadas. Cuando colocamos la imagen actual de Irán en el plano geopolítico regional y global, el panorama ante nosotros es mucho más que una crisis interna ordinaria. Esta es la certificación del fin de facto del modelo de república teocrática establecido en 1979 y su transformación en una junta militar del Medio Oriente. La reducción de Mojtaba Khamenei a una figura simbólica que simplemente aprueba decisiones tomadas por las élites militares significa que la identidad estructural del Estado ha sido destruida. Este colapso estructural muestra cuán aguda es la inteligencia estratégica que contiene el bloqueo geoeconómico de la administración Trump. El bloqueo no es meramente una barrera física que cierra los puertos de Irán, sino una cámara de presión que rompe los puntos débiles dentro del régimen entre sí. La ilusión del gobierno civil por parte del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica y la toma de la administración es un resultado del pánico creado por el bloqueo. El sistema, en lugar de cerrar filas contra la presión externa, ha optado por debilitarse purgando elementos civiles en su interior. El costo de esta transformación en el tablero diplomático es bastante alto. La política exterior ejecutada con lógica militar carece de finura y capacidad de concesión. Sin embargo, la sequía financiera provocada por el bloqueo está reduciendo el apoyo logístico y financiero que sostendría esta postura agresiva a un nivel aplastado. El mapa político interno lleva las líneas de falla de una guerra civil. La alineación forzada de élites como Pezeshkian y Ghalibaf contra la hegemonía militar muestra las dimensiones de la polarización. Esta lucha de poder desigual está rompiendo el vínculo del público con el Estado. Cuando la sociedad ve que sus líderes son marionetas, la ira de las calles se dirige directamente hacia la existencia del régimen. Irán, pudriéndose desde dentro y llevando el riesgo de desintegración con gran caos en cualquier momento, está atrapado en la fortaleza que él mismo construyó. Sin embargo, la situación de Irán no se limita a disturbios internos y la presencia militar estadounidense en el Golfo. Incluso los aliados extranjeros más confiables del régimen ahora están abandonando esta fortaleza en ruinas a su suerte. La escala del aislamiento diplomático se está volviendo mucho más devastadora debido a los movimientos de China. Mientras el gobierno chino quiere que el estrecho de Hormuz permanezca abierto para asegurar que el comercio global continúe sin interrupciones, demostró esto no proporcionando apoyo militar a Irán, sino evacuando a sus propios ciudadanos de la región. El llamado de Pekín para la evacuación de sus ciudadanos es un fuerte mensaje diplomático que confirma el nivel que ha alcanzado la crisis y el aislamiento de Irán dentro del sistema internacional. China, que durante años ha eludido sanciones para asegurar energía barata de Irán, se vio obligada a ralentizar este comercio ante el bloqueo físico de la Marina de los Estados Unidos. Los estrictos controles por parte de las fuerzas de CENTCOM e INDOPACOM, que se extienden hasta el Océano Índico, han aplastado el comercio del mercado gris de Irán. A medida que las fuentes de ingresos en divisas del régimen se han reducido, la economía de Irán se ha quedado lidiando con sus problemas estructurales. Aunque el presidente Xi Jinping ha pedido seguridad energética y la protección de las cadenas de suministro, ha evitado cuidadosamente respaldar directamente las políticas de Irán. Incluso China y Rusia están abandonando este barco que se hunde, no solo económicamente, sino también físicamente. El hecho de que Pekín, Moscú y muchos otros países estén llamando sucesivamente a sus ciudadanos a evacuar Irán de inmediato es la prueba más clara e indiscutible de la tormenta perfecta que se avecina y del colapso del régimen. Durante años, China ha estado eludiendo sanciones para comprar petróleo barato del mercado negro de Irán. 1.400.000 barriles por día con un descuento de $8 a $10 por barril en comparación con el Brent. Como demostramos en análisis anteriores, Estados Unidos ha cortado este flujo a escala global. Ahora los Emiratos Árabes Unidos, que han levantado completamente los límites de producción de la OPEP, están interviniendo.
Para China, que está evacuando a sus ciudadanos de un país al borde de la guerra mediante vuelos de emergencia, la elección energética es simple: petróleo iraní sancionado, arriesgado y peligroso, o petróleo de los Emiratos Árabes Unidos, legal, ilimitado y estable. Pekín volverá su rostro hacia el Golfo sin dudarlo. El puente de petróleo ha sido cortado por ambos lados. Por un lado, el bloqueo de Estados Unidos ha detenido a los petroleros. Por otro, los Emiratos Árabes Unidos han proporcionado un suministro alternativo. El último gran cliente de Irán también se está retirando de la mesa. El instinto de asegurar sus líneas vitales económicas rápidamente alejará a Pekín de financiar un régimen en colapso, incluso frente a la presión internacional y los riesgos de sanciones. Con los Emiratos Árabes Unidos ofreciendo una alternativa energética fluida y barata, ningún Estado racional querría poner a sus propias empresas en la mira del tesoro de los Estados Unidos. Este cambio de alineación significa que Irán perderá a su último cliente importante y será completamente eliminado del mercado energético global. El hecho de que una potencia pragmática como China esté evacuando a sus diplomáticos y ciudadanos y abandonando el barco es la prueba más clara de que nadie confía en el régimen iraní en el escenario internacional y de que han sido completamente descartados. Al mismo tiempo, incluso la posibilidad de que Rusia proporcione armas o apoyo logístico a través del Mar Caspio sigue siendo débil, ya que Moscú, luchando en el atolladero de su propia guerra, ya no tiene la fuerza para extender una mano a un Teherán en colapso. Es imposible que una Rusia que se apresura a evacuar a sus propios ciudadanos de las calles de Teherán rescate el presupuesto en bancarrota del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica o lleve sus reservas de petróleo desbordantes a los mercados internacionales. Además, los esfuerzos de países sudamericanos como Venezuela y Brasil para aumentar su capacidad de exportación de energía en cooperación con los estadounidenses han terminado completamente con la búsqueda de Irán de mercados alternativos a escala global. Este enorme reajuste en el mapa energético mundial es un jaque mate diplomático impecable que aísla perfectamente a Irán del sistema global. Al considerar las redes de lavado de dinero con criptomonedas que se están disolviendo bajo la atenta mirada de las agencias de inteligencia occidentales, las esperanzas del régimen de asegurar divisas extranjeras se han agotado por completo. La doctrina de mirar al este de Teherán se ha desmoronado en cuestión de segundos ante los vuelos de evacuación de sus aliados y el atractivo del petróleo de los Emiratos Árabes Unidos. Irán se ha cegado tanto que no puede comprender que es simplemente un peón en el gran juego de ajedrez global que intentó jugar y hace tiempo que fue expulsado del tablero. Esta purga silenciosa e implacable que tiene lugar en los pasillos del poder en Teherán está declarando el cierre de una era. La traición del gobierno civil por parte de sus propios representantes diplomáticos a favor de la tutela militar ha demostrado que las esperanzas reformistas eran meramente decoraciones de escaparate. El régimen, incapaz de mantener sus equilibrios internos bajo la presión del estrangulamiento estratégico en Hormuz, se ha convertido en un naufragio político devastado. Las demandas de Pezeshkian de destitución no son diferentes de intentar sostener las paredes de un edificio en colapso con las manos desnudas. Las paredes de la ilusión han sido demolidas. Las máscaras han caído. Irán ya no es un estado gestionado, sino uno arrastrado por facciones armadas, temblando en el umbral de la desobediencia civil y la guerra civil. Un régimen que ha comenzado su propia guerra civil no tiene posibilidad de ganar ninguna guerra fuera. La autoridad se ha desmoronado y el reloj del caos ya ha comenzado a correr. Ahora, la única pregunta es esta. Un régimen cuya cabeza está resquebrajada desde dentro, lanzando misiles al mundo en Hormuz, cuyo rial se está derritiendo en sus calles, cuyo contraparte en la mesa de negociaciones es incierto. ¿Cómo superará este callejón sin salida? ¿Cómo firmará Trump un acuerdo con este fantasma? ¿Y qué harán 70 millones de iraníes cuando se enteren de que el hombre por el que votaron como reformista ha sido acorralado? Comparte en los comentarios. No olvides suscribirte a PPR Global y activar las notificaciones para estar al tanto de nuestros análisis. Gracias por elegirnos. Hemos llegado al final de nuestro video, pero nuestros análisis no terminan aquí. Si le gustaría escuchar los detallados dosieres de PPR Global que cubren desarrollos globales con la comodidad de un podcast durante largos viajes en coche o descansos a lo largo del día, también lo invitamos a nuestro canal de Spotify. Sigue nuestra cuenta de Spotify inmediatamente a través del enlace en la descripción y manténgase informado de la agenda mundial sin importar dónde o en qué circunstancias.